tiempo. Mi nombre es Carlos Angulo Parra, soy integrante de Plumas Azules. Tenemos nuestro coordinador, Salvador Reding, y tengo el gusto de presentarles a nuestros expositores de esta tarde, a la senadora María Guadalupe Murguía y al licenciado Jorge Lara. La senadora Murguía fue senadora de la República, integrante de la mesa directiva del Senado. Y ella fue presidenta de la Cámara de Diputados cuando fue diputada federal y fue secretaria del gobierno de Querétaro. Jorge Lara fue su procurador general de la República, y también estuvo en la Secretaría de Gobernación en la parte de enlace con la ciudadanía. Estamos esperando a Francisco Acuña, que trae un problema técnico para ingresar, y igualmente al diputado y exgobernador Ernesto Rufo Apel. Pues vamos a empezar con nuestros dos panelistas que están ahorita presentes. Les ruego una disculpa por este problema técnico. Empezamos con Jorge Lara y luego con la senadora Murguía. Jorge, adelante con una introducción. Perdón, estimado coordinador, ¿cuánto tiempo dispongo en esta primera? 3 minutos. Gracias, muy amable. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Sobre todo, pues agradezco la presencia de los invitados y a mis compañeros del grupo de Plumas Azules, que para quienes no lo conocen, público en general que se está uniendo a esta sesión, el grupo de Plumas Azules tiene trabajando muchos años en el interior del Comité Nacional del Partido de Acción Nacional y aglutina a una cantidad de militantes y liderazgos y cuadros que de alguna manera expresamos nuestras opiniones por escrito, ya sea en artículos, libros, en reflexiones, etcétera. Entonces se ha convertido en un foro de reflexión sistemático que coordina Salvador Reding, y que, bueno, pues obviamente tiene un peso, me parece, moral muy importante en la reflexión sustantiva de lo que pasa en el partido y de lo que está pasando con el país. A propósito del tema para el cual fuimos convocados, pues yo quisiera partir de una reflexión. El tema de la seguridad, que a todos nos preocupa, el tema de la seguridad y justicia, en donde México sigue teniendo problemas, sigue teniendo enormes dificultades para garantizarle a la sociedad y a la población una calidad de vida en donde se vea reflejada pues precisamente el control de los riesgos inherentes a prácticas delictivas, a un entorno antisocial, etcétera. Me parece que en estos 2 años de gobierno de la administración del presidente López Obrador se ha extraviado el rumbo de lo que, con muchas penurias, con mucho esfuerzo institucional, de recursos, de expertise, se desarrolló sobre todo en los últimos 8, 9, 10 años, sobre todo a partir de finales, de principios del gobierno del presidente Calderón, con lo que es el asumir la función de seguridad pública como un compromiso que es del Estado mexicano, que engloba, que compromete, que integra a los 3 poderes de la Unión, a los órganos autónomos y desde luego a los 3 niveles de gobierno. En esa visión es que se crea, se rediseña lo que llamamos el Sistema General el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ustedes recordarán que con el presidente Calderón se emite la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para darle a esta materia un enfoque sistémico, un enfoque precisamente de Estado, en donde las militancias partidistas de los gobernantes, de los presidentes municipales, de los servidores públicos, se haga a un lado y se confluya en un esfuerzo único de análisis, de comprensión del fenómeno criminal y de tareas comunes. La máxima expresión de esta ley, de la Ley General del Sistema y del propio sistema, lo constituye el denominado Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ustedes recordarán seguramente esas
grandes mesas de coordinación y gestión presididas por el entonces presidente de la República, en donde asistían los gobernadores, los procuradores, los secretarios de seguridad e incluso tenían un papel central representantes de la ciudadanía. En esas mesas se tomaban acuerdos, se tomaban y se evaluaban los compromisos en las distintas materias inherentes a las responsabilidades de los tres niveles del poder y del gobierno, y se hacía un seguimiento muy escrupuloso del alcance y se estipulaban indicadores, se medían los logros, se medían los esfuerzos de todos los participantes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desafortunadamente, todo ese esfuerzo de concertación, todo ese esfuerzo horizontal, deliberativo, de ejecución y de evaluación se ha extraviado. Ya no hay una visión de Estado, ya no hay una visión sistémica. Como sabemos, en este gobierno se han reconcentrado muchas de las funciones, no solamente en materia de seguridad, y se ha establecido una, llamémosle estrategia, yo digo que no es una estrategia, sino una serie de tareas que se han concentrado en la creación de una Guardia Nacional, que es una reconfiguración o escalamiento de la anterior Policía Federal con miembros del Ejército, lo cual tiene implicaciones que más adelante me permitiré tocar. Pero entonces, todo el esfuerzo, todo el gran ejercicio de gestión para poner en común los problemas de la inseguridad y, ojo, de la atención a las víctimas. Recordemos todo el esfuerzo que se llegó a hacer en la creación de instancias victimales, en la empatía, en las mesas. Ustedes recordarán la mesa de Chapultepec, igualmente presidida por el presidente Calderón, en donde junto con Javier Sicilia se daban cita pues víctimas de delitos de desaparición forzada, homicidios, violación, y se atendía con gran sensibilidad y apertura en mesas abiertas a todo aquel que quisiese concurrir. Todo eso, amigas y amigos, se ha perdido. Se ha perdido el foco, se ha perdido la estrategia, y me parece que son algunos ejemplos de los casos, de los temas que urge rescatar, desde luego con el impulso de la sociedad civil, pero también, hay que decirlo, de los partidos políticos y de quienes tienen hoy en día alguna responsabilidad pública. Gracias. Gracias, Jorge. Senadora Murguía, adelante. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. En este tema, que es finalmente un tema de los que más preocupa a la sociedad, quiero referirme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que de acuerdo a las últimas referencias nos dice como si la seguridad pública en algunos delitos de impacto se hubiera podido contener. Es decir, habla de que en tratándose de homicidios dolosos hay una disminución marginal en el 2020 respecto del 2019 de un 0.4, que en tratándose de feminicidios el incremento es también marginal, 0.1 en el 2020 respecto del 2019. Desde luego hay expresiones de colectivos feministas que nos dicen que hay un incremento muy importante de los feminicidios, pero no están reflejados en los datos oficiales. Y este posible oficial contención de los delitos pues no obedece propiamente a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, acciones o programas que el gobierno federal hubiera llevado a cabo. Creo que se debe más bien a un efecto colateral de la pandemia. El quédate en casa también le pegó a la delincuencia organizada. El hecho de que las personas estuviéramos confinadas, que hubiera menor uso del transporte público, el hecho de que los negocios estuvieran cerrados, que los ministerios públicos y los juzgados solamente atendieran casos urgentes, pues ¿qué trae como consecuencia? Un subregistro, por lo cual es muy difícil comparar 2020 respecto del 2019.
y aparentemente en el 21 las cosas pintan un poco mejor, pero sea que lo que sea que esté incidiendo en todo esto, creo que es importante precisar que el gobierno realmente no tiene una estrategia en materia de seguridad. Su marco conceptual, del que no se sale nunca y que repite constantemente, es que para lograr contener la violencia será fundamentalmente el combate a la corrupción, un gobierno austero a partir del ejemplo, un gobierno cercano a la gente, programas sociales para evitar que la población vulnerable pueda encontrarse en condiciones de integrarse a la delincuencia organizada. Hay 24 millones de beneficiarios de programas sociales, es un número muy, muy importante con una visión clientelar y desde luego lo que consideran que es una estrategia fundamental, que es el tema de la Guardia Nacional. Comentaba yo que hay otras agrupaciones como Causa en Común que dice, bueno, pues hay una cifra negra no referida, 70 o a un 80% de feminicidios son registrados como homicidios agravados, secuestros son registrados como extorsiones. Y esto, bueno, pues además de la pandemia no ayuda a tener una referencia objetiva. ¿Cuál es la estrategia de este gobierno? Pues desde luego va encaminado a la militarización y a la consolidación de un Estado autoritario y centralista. Ha anulado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la razón es muy simple. Los estados autoritarios consideran que ellos no cometen violaciones a los derechos humanos, son diferentes, ellos sí son diferentes y bueno, pues no tiene razón de ser fortalecer a esta institución. Busca el control del Estado central, excluyendo estados, municipios, excluyendo la participación ciudadana. Busca o bien eliminar o bien someter a órganos autónomos como el INE, el IFETEL, el INAI, COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, a través de diversos medios. Coopta o presiona al Poder Judicial. Y el caso de la Suprema Corte de Justicia en el asunto de la consulta, pues digo, refleja esta cooptación. A los tribunales electorales, en el mismo sentido, busca doblegar, someter a la Auditoría Superior de Fiscalización, que es el órgano autónomo que debería de fiscalizarlo. Y bueno, la dignidad de la persona, que para nosotros como panistas es muy importante, queda relegado a los mandatos de este pueblo bueno, este pueblo sabio que a través de mano alzada se manifiesta. Se confunde lo que es la seguridad pública con la seguridad nacional. Y bueno, no hay transparencia. Al haber una militarización, y ya entraremos si así es oportuno, en prácticamente aspectos muy, muy destacados de la vida política social, que no solo tienen que ver con seguridad, con la intervención del ejército, bueno, pues los ponen a comprar pipas y al participar el ejército es un asunto de seguridad nacional y no hay transparencia en este sentido. Quizás el gran reto ahora es evitar el que la delincuencia organizada se incruste en las estructuras de los gobiernos. Eso es un reto, me parece importante en estos momentos. Muchas gracias, Guadalupe Murguía, muy amable por esta introducción. La pregunta que quiero presentarles a ustedes, y me permitiría pedirle a Jorge que le entrara al toro primero, es un punto que ahorita la senadora Murguía acaba de tocar, la centralización. En relación con la centralización, hay dos paradigmas para atacar el problema de la delincuencia. Uno es desde lo local, policía de proximidad, fortalecer policías municipales y de una manera subsidiaria los estados
y de una manera subsidiaria hasta última instancia la federación. ¿Qué nos puedes decir de esa perspectiva, Jorge? Hay que abrir el micrófono, por favor. Perdón. Sí, efectivamente existen estos niveles, ¿verdad? Podríamos identificar, justamente lo comentaba la senadora Murguía, en este año de pandemia, que es un año atípico, cómo se refleja en fenómenos criminales. Curiosamente, el crimen organizado no ha disminuido de manera sensible su actividad. Digamos que el crimen organizado no se quedó confinado, a diferencia de muchos de nosotros que tuvimos la necesidad y la posibilidad de hacerlo. Y esto se ve reflejado, no sé si me permitas, Carlos, Sí, cómo no. poder proyectar nada más Sí, cómo no. Adelante, Jorge, ya puedes. Gracias. Esta gráfica nos ubica en el delito que es de los más importantes como indicadores de la violencia, que son los homicidios dolosos y los feminicidios. Y vemos desde enero del 2015 hasta el mes de enero pasado y febrero, cómo estamos ubicados en una meseta que no desciende. Quizás tenemos esta pequeña cresta descendente que es justamente el confinamiento, pero estamos en niveles inusitados y no hay forma de percibir una baja estructural, una baja con una tendencia descendente, lo cual pues es un mentiz a la supuesta estrategia que no ha sido otra cosa más que militarizar la seguridad, como ya se ha comentado. Entonces, partiendo de estos dos niveles, para responder a tu pregunta, por un lado está el problema del crimen organizado y por otro lado está el problema de la criminalidad común, que le llamamos, ¿no? Del crimen del fuero común. Hay que entender que hay un vaso comunicante. Sí, hay que entender que los grandes grupos criminales se valen también de la capacidad de extracción de renta que tienen los criminales, digamos, del fuero común. Nada más que constitucionalmente hay una especie de restricción. El crimen organizado es facultad en su prevención y en su persecución del gobierno federal. Y en donde yo advierto que hay este punto de encuentro es precisamente en los homicidios dolosos. ¿Por qué? Porque el homicidio doloso es un delito prototípicamente del fuero común. Sin embargo, es un delito que se comete en contexto de crimen organizado. Y no hay un resultado en el que se hable precisamente de lo que comentamos, de la coordinación, de la gestión conjunta entre autoridades federales y locales. En lo que tú señalas y preguntas a propósito de las fortalezas y las capacidades de policías municipales y estatales, se han hecho muchos esfuerzos, quizás de los últimos esfuerzos de darles articulación fue o ha sido el famoso mando único estatal, que en algunos estados ha sido más o menos exitoso, pero aquí se nota precisamente el gran vacío de este gobierno, la gran falta de compromiso de este gobierno, que es lo que estamos como país perdiendo en términos de tiempo, de capacidades institucionales. Y me refiero a la gran reforma policial. El presidente se está concentrando en su Guardia Nacional, en su Guardia Pretoriana, y no se está comprometiendo con la policía municipal, no se está comprometiendo con las policías estatales, no se está comprometiendo con las policías de investigación. Y aquí es donde el Partido Acción Nacional ha hecho énfasis, y me parece que tiene que hacer todavía un mayor trabajo, en poner en el centro del debate la necesidad de una gran reforma policial que genere una atracción para los tres niveles de gobierno, para que el nivel municipal y el nivel estatal sean suficientes. Tal parece que el tema de la prevención en México está olvidado, tal parece que nos estamos dejando todavía guiar por la incidencia delictiva y es una política reactiva. Además, ya dijo el presidente que en este gobierno no se va a perseguir
al crimen organizado. Esto no es un invento mío, eso lo ha dicho el presidente varias veces y con toda la sonoridad que él tiene. Esto para los mexicanos es una pésima noticia porque manda un mensaje precisamente de que se está tendiendo sobre el país un manto de impunidad. Y como todos sabemos, el principal aliciente que tiene el crimen, el gran crimen, el crimen intermedio y el crimen, digamos, que está de la puerta de la casa hacia afuera, es precisamente el cálculo racional de que puede delinquir y no pasa nada. Si ya dijo el presidente que no se va a perseguir al crimen organizado, pues qué pauta tan funesta tenemos todos para pretender tener un entorno seguro. Senadora Murguía, de la perspectiva, lo particular, de lo particular a lo nacional, de lo federal hacia lo municipal, ¿qué se debe hacer? Fíjate, Carlos, que es el conflicto que vivimos muchas veces en el Congreso Federal. Nosotros como panistas buscamos fortalecer las atribuciones de las entidades federativas. Tenemos una visión municipalista. Y sin embargo, de unos años acá, la tendencia ha sido volver a la centralización y particularmente desde este gobierno en que coopta las atribuciones de las entidades federativas, de los municipios, los recursos. En la visión, por ejemplo, de seguridad, lo único confiable desde su punto de vista es la Guardia Nacional, integrada mayoritariamente, y hay que decirlo, por elementos del Ejército, algunos de la Policía Federal Preventiva, pero fundamentalmente hemos dicho hasta el cansancio que es un cuerpo civil, adscrito a autoridades civiles, subordinado, disciplinados, sujeto a fiscalización, regulado, pero lo cierto es que toda su imagen es de ejército y actúa y está integrado, y bueno, también en las zonas militares de las entidades federativas, el jefe de la zona militar tiene bajo su mando operativo los destacamentos de Guardia Nacional asignadas. Entonces, ¿dónde está este mando civil? Pues digo, ya caemos en todo este espacio de simulación. Y bueno, ha habido un grave deterioro en la prevención, como bien comenta Jorge, pero también en los recursos que la federación asigna a la seguridad pública de las entidades federativas, de los municipios. Tal parece que todas las policías son corruptas y no es conveniente destinarles recursos, salvo la Guardia Nacional, y esto no es así, porque la prevención, trabajo que se tiene que hacer desde el municipio, en los estados, es fundamental, sí, con capacitación, equipamiento, depuración. Por supuesto, requiere un trabajo conjunto y coordinado con la federación, pero definitivamente en la visión de este gobierno federal, lo único que existe es este cuerpo que se dice civil, pero es claramente militar, que es la Guardia Nacional, a cargo de la seguridad, a veces confundiendo, como digo, seguridad pública con seguridad nacional por el involucramiento que tiene la delincuencia organizada y la forma que amenaza al Estado mexicano, pero fuera de eso es cancelar todos cualquier otro ámbito. Me parece muy lamentable. Ahorita, por ejemplo, está discusión el tema de empresas de seguridad privada, que se pretende que haya una disposición de carácter federal para regular las empresas de seguridad privada. Hay que reconocer que muchos estados hemos hecho poco para tener un control eficaz de las empresas de seguridad privada a cargo de los estados. Pero esto no quiere decir necesariamente que la única opción sea centralizar la función y privar a las entidades federativas. Hay estados como donde está Vila,
Yucatán, en donde hay un muy buen control de empresas de seguridad privada. Y bueno, pero la visión es ciertamente a centralizar y con esta idea de un gobierno, pues sí, totalitario, un gobierno autoritario que ejerce el control como el que se vivió en los años 70, 60, hasta 80 en nuestro país, en una clara regresión. Muchas gracias, senadora. Bueno, el tema de seguridad tiene muchas aristas, es sumamente complejo, requiere la participación del Estado mexicano en su totalidad, en todos los niveles, en múltiples situaciones y factores. Quisiera yo preguntarle a Jorge ahora y posteriormente a la senadora, el tema relacionado con esta colusión que existe en los diversos niveles de gobierno, desde los niveles municipales, en donde hay un contacto directo con el narcomenudeo, hasta los altos niveles de los funcionarios públicos. Bienvenido, Paco, qué bueno que ya estás aquí, ya finalmente pudiste entrar. Entonces quería yo preguntarle a Jorge, el nivel de involucramiento de los funcionarios públicos a todos los niveles en relación con el crimen organizado, si tú estuvieras a cargo de este problema, ¿por dónde empezarías? ¿Por dónde empezarías para poder hacer esa separación, ese desmembramiento de la problemática? El micrófono, Jorge. Perdón, tocas uno de los temas, Carlos, más importantes y que no ha sido exclusivo de nuestro país. Todos los países más o menos han vivido este tipo de riesgos que se llama la captura del Estado o de las instituciones. Y en México no ha sido, por supuesto, la excepción. Sobre todo ahora que nos acercamos a una elección, pues también el crimen organizado vota, también el crimen organizado hace su apuesta, también el crimen organizado incide. Y hay que estar muy atentos precisamente en esta captura institucional, y desde luego se han desarrollado controles y se han desarrollado lineamientos para que esto se pueda detectar. Por un lado tenemos el tema de inteligencia, que como bien ha dicho la senadora, se ha confundido, y creo que ese ha sido uno de los graves y grandes retrocesos en estos 2 años, que los estancos sistémicos de análisis de inteligencia para la seguridad nacional e inteligencia para la seguridad pública, que se han desarrollado y que han costado mucho trabajo, se han mezclado porque no hay un entendimiento, no hay una clara comprensión de quien está a cargo hoy en día del Ejecutivo, de que estos dos sistemas de inteligencia deben de permanecer separados en un esquema de control recíproco. Aquí ya se fundió lo que era el CISEN, Centro de Inteligencia Nacional hoy en día, con la inteligencia que tenía en su momento la Secretaría de Seguridad Pública, inteligencia de prevención del delito. Y aquí pasa la respuesta a tu planteamiento de tu pregunta. Desde luego también se requiere de controles y de certificaciones. Y me permite tu pregunta hacer alusión al informe de la cuenta pública, al informe preliminar de la cuenta pública, que ha detectado que uno de los graves problemas de la Guardia Nacional en estos años ha sido precisamente que los miembros del ejército no están afectos a un sistema de certificación de cuerpo de seguridad civil, que implica certificación de perfiles, certificación de formación y de control de confianza. Es decir, tenemos soldados, y lo digo con mucho respeto al ejército, con uniforme y con investidura de policía, sin tener el software de policía, sin tener la formación de policía, sin tener la sensibilidad, por ejemplo, en la materia técnica criminalística, en la materia técnica preventiva y en una muy importante, la técnica de derechos humanos. Entonces, qué peligroso, y así lo ha detectado y así lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, que la Guardia Nacional esté desplegada con 80,000 tropas con estas características, además asumiendo que el presidente ha dado el mandato explícito de no perseguir
al crimen organizado. Entonces, se puede hacer también, lo hemos platicado tú y yo varias veces, control patrimonial de los servidores públicos, desde luego empezando por los jefes de policía, por los secretarios de seguridad, por los fiscales, pero también esto tendría que aplicarse a otros cuadros del gobierno y tener una intolerancia a la corrupción y sistemas inteligentes de control y de mitigación de riesgo. Le damos la bienvenida al exgobernador Francisco Ramírez Acuña, también excoordinador parlamentario en la Cámara de Diputados del Partido Acción Nacional. Mil disculpas, Paco, con estas confusiones técnicas que tuvimos, pero ahí la estamos resolviendo. Yo quisiera aprovechar ya tu ingreso de una pregunta que me contestaron la senadora Murguía y el licenciado Lara, relacionado con lo local y lo federal, lo estatal. Tú que estuviste en el gobierno de Jalisco, ¿cuál es tu perspectiva respecto de cómo se debe combatir eficazmente el crimen organizado, el crimen común, respecto de la perspectiva municipal, estatal y federal? Muchas gracias, Carlos. Qué gusto saludarlos. Una disculpa, cuestiones técnicas nos la disculpa debe ser mía. Sí. Luchando con esto de la tecnología desde hace un buen rato, pero bueno, logramos vencerlo y gracias, Carlos, por todo el apoyo. Yo creo que es un tema muy interesante. Yo creo que el estar hablando del tema de la seguridad y de poderlo bajar a temas estatales y municipales nos lleva a ver una serie de problemáticas que tenemos en cada uno de los estados y en cada uno de los municipios. Realidades, y así como bien lo ha señalado Jorge, tenemos que hablar con absoluta franqueza del tema de la seguridad, y el primer problema que tenemos en tema de la seguridad es una gran corrupción en los temas de manejo inadecuado de los recursos, de compras de equipos y de empresas capacitadoras que hoy venden a los municipios y a los estados, dizque una capacitación adecuada a los cuerpos policíacos, y la verdad que son verdaderamente patitos, pero cobran como de primera. Sin embargo, en este tema de la coordinación, hemos tenido un problema serio, sobre todo a partir de con el presidente Calderón, en donde se empezaron a dar muchísimos más recursos a los estados para temas de seguridad, y los estados, le hace concretamente los señores gobernadores, las señoras gobernadoras, no han hecho la tarea que les corresponde para poder organizar a sus cuerpos policíacos. Se cansaron de decirlo el presidente Calderón y en su momento el propio presidente Peña, de que era importante que los gobiernos estatales hicieran su tarea, su acción, para poder limpiar los cuerpos policíacos municipales y estatales, pero no hubo respuesta de los ejecutivos estatales. No hubo respuesta, y al contrario, se fue permitiendo en los municipios el que fuera ingresando, como bien lo decía Jorge hace un momento, lamento no haber escuchado a la senadora, pero hoy el crimen organizado lo traemos, que nos han penetrado todas las organizaciones policíacas y solamente se escapan unas cuantas. Y ante esto, obviamente requerimos de un trabajo serio y responsable para poder trabajar. No sé si llegó Ernesto Rufo, pero todavía Ernesto y hasta mi gestión como gobernador, nos tocaba directamente a los gobernadores hacer de nuestro propio recurso los presupuestos en materia de seguridad y en materia policíaca. Es a partir de con Felipe Calderón donde se les empieza a dar a los municipios recursos, ya no para pagar algunas deudas que se tenían en materia de seguridad, sino para poder generar, y los estados se echaron sobre los recursos que vienen de la federación a los estados para pagar todas las nóminas, para hacer una serie de tareas que antes los hacíamos los estados, para poder generar también una gran responsabilidad. Nuestras academias de capacitación fueron para abajo en cada uno de los estados de manera muy considerable,
y aunque siguen operando las academias de Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz, de una u otra forma, tienen condiciones muy limitadas que no están dando la asesoría a todas las policías de los estados. Y hoy traemos pues una verdadera calamidad en materia policíaca, con todo respeto, y como bien se ha dicho ya en este foro, un tema aparte es el tema de la Guardia Nacional, donde hemos militarizado, pero con abrazos y no balazos, que a la postre no está resultando con ningún resultado positivo para la seguridad de los mexicanos. Senadora Murguía, la perspectiva en relación con la pregunta relacionada con esta colusión entre funcionarios que ya ha tocado el exgobernador Ramírez Acuña, de qué posibles soluciones puede haber. Comentaba yo en alguna otra intervención que tenemos el enorme reto de cómo evitar que la delincuencia organizada se incruste en las estructuras de gobierno. Y el sistema jurídico mexicano ha tomado diversas acciones y medidas que evidentemente no han sido suficientes. Va desde el financiamiento durante las campañas, pero hay otras formas de evasión y de simulación para que grupos de delincuencia puedan poner candidatos y financiarlos. Otra cosa muy importante, bien comenta el exgobernador Ramírez Acuña, es que anteriormente hubo un esfuerzo enorme, y digo anteriormente porque hoy vamos para atrás, es quitarles recursos a los estados y a los municipios en materia de seguridad. Se hizo un esfuerzo enorme para dotar de recursos a las policías estatales y municipales que contaran con equipos, con pruebas, con equipamiento, sí, desde luego, pero también capacitación, controles de confianza, y estábamos sujetos a una serie de revisiones periódicas respecto de la confiabilidad de los policías. Yo trabajé, como tú sabes, con el gobierno del ingeniero Loyola, y cuando nuestros policías iban a un control de confianza, él me preguntaba, ¿quiénes pasaron hoy? ¿Por qué? Porque son como fotos del día. Es quiénes pasaron hoy, y esto está sujeto a una serie de revisiones periódicas, sistemáticas, para poder asegurar la confiabilidad de nuestros policías. Pero bien lo dice también el gobernador Ramírez Acuña, creo que hubo un desvío de recursos en donde los estados no los invirtieron adecuadamente, no se destinaron al propósito y empezaron a distraerlos con otros objetivos. Y bueno, hoy nos encontramos con la gravísima condición de inseguridad que se vive en el país. Y también coincidiendo con algo que hace referencia Jorge Lara, es el desmantelamiento del sistema de inteligencia nacional, en donde estaba orientado a obtener información respecto de los grupos de delincuencia organizada, narcotráfico, pero para el Estado mexicano, no para el conocimiento de información política relevante para el gobernante en turno. No, el enfoque era un tema de seguridad, temas esenciales al Estado mexicano. Y hoy hemos desmantelado este sistema que era tan importante y proveía de información sobre cómo estaban operando a nivel nacional los grupos de la delincuencia organizada, muchas veces coludidos con autoridades estatales y municipales. Y ahí venimos a otra parte, que es la impunidad. La Estrategia Nacional de Seguridad habla de que, en parte de un diagnóstico de esa parte, de que el 98% de los delitos federales y estatales quedan impunes, pero no hay una estrategia contra la impunidad. Ha dicho, y bien lo han comentado,
que no se trata de perseguir a la delincuencia organizada para este gobierno, pero tampoco me queda claro de qué sí se trata. Han procedido a detenciones, sujetar a proceso a algunos actores políticos, que no me queda claro cuál es la intencionalidad, es decir, en el caso del juicio que se le sigue a Lozoya, ¿qué es combatir la impunidad o una serie de circo político en el que qué beneficio tiene para el Estado mexicano en este momento, para la procuración de justicia, el que esté acogido a este criterio de oportunidad? Porque hay tratos diferenciados según razones políticas para una Rosario Robles vinculada con la estafa maestra, pero sujeta a proceso de acuerdo a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, no por desvío de recursos. Y bueno, todas estas acciones que se llevan a cabo, las acciones de la Fiscalía Autónoma en este proceso electoral respecto al gobernador de Tamaulipas, pues si bien en Acción Nacional todos somos responsables de nuestros actos, yo, ustedes, y tenemos que acreditar que no incurrimos en falta de probidad, en actos de corrupción, tampoco podemos soslayar que estamos en un proceso electoral y que hay un manejo, sí, con fines político-electorales de las instituciones públicas y de la procuración e impartición de la justicia. Y desde luego no se trata de algo nuevo, lo hemos vivido con nosotros como panistas reiteradamente en la campaña política de Josefina Vázquez Mota, sujeta a una persecución por parte de la Fiscalía Procuraduría todavía, cuando quiso ser gobernadora del Estado de México, el caso de Ricardo Anaya. Bueno, no es que seamos muy perspicaces, es que efectivamente el esquema político tradicional de este país es este uso faccioso, es un uso bajo el esquema de que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos justicia secas, de los temas de combate a la corrupción. Y el objetivo fundamental de acabar con esta impunidad que se reconoce de un 98%, se queda perdido, se queda en el aire. Bien, Francisco, la perspectiva tuya respecto de qué se pudiera hacer, qué se puede hacer para evitar esa colusión que hay a todos los niveles entre el crimen, entre los delincuentes y muchísimos funcionarios, demasiados funcionarios todavía. Mira, Carlos, yo creo que a este gobierno le hace falta el que tome en serio todas las acciones de gobierno. Este gobierno no está gobernando, este gobierno está haciendo tarea política desde Palacio Nacional. Y entonces requerimos, y sobre todo en tema de seguridad, requerimos que el gobernante gobierne, y como bien se señala por la senadora, el que tiene que poner la muestra y saber cómo están las cosas día a día es el Ejecutivo estatal o federal. Es verdaderamente imposible de creer que a estas alturas no se ha podido concluir con los certificados con el certificado único policial. No tenemos un certificado que nos oficialice en qué condiciones se encuentra cada uno de las policías que están en el sistema de seguridad. No hay un certificado que nos diga que han pasado el control de confianza, que han estado con sus capacitaciones mínimas de 700 horas, que tenemos una evaluación de desempeño de cada uno de los policías que andan en las calles, en las carreteras y a lo largo y ancho del país. Y obviamente, mucho menos tenemos las destrezas de habilidades de cada uno de ellos. Digo que es verdaderamente inaceptable que a estas alturas, porque esto se viene haciendo desde el gobierno del presidente Calderón y es tiempo que no lo tenemos resuelto. Lo mandó por un tubo el presidente Peña Nieto y este señor ni se acuerda
que se tienen que hacer. Hoy los acuerdos del Consejo de Seguridad no les dan seguimiento. Acuerdan todos los gobernadores, las gobernadoras con el Ejecutivo Federal, y se les olvida que hay que darle seguimiento a los acuerdos. Por supuesto, pues ya ni hablamos de qué tipo de selección se está haciendo con los policías, cómo estamos dándole respuesta a la población con policías si los tenemos sanos desde el punto de vista psíquico, si es gente que está trabajando de manera comprometida con la misma sociedad para que no vaya a caer en manos del crimen organizado, o bien los dejamos al garete, en donde, bueno, pues la Guardia Nacional está en las carreteras deteniendo, como siempre, a los pobres trabajadores del campo porque no traen una placa, sacándoles recursos o amenazándolos con quitarles el vehículo. Pero eso sí, los que están en las casetas y están tomadas se voltean y no hacen absolutamente nada a la Guardia Nacional. No digamos que puedan hacer algo contra el crimen organizado, ya sea en talabosques o ya sea en materia del trasiego de drogas. Así que ante esto requerimos urgentemente una reestructuración de nuestros cuerpos policíacos. Es muy lamentable porque lo que se tenía estructurado, organizado, con un procedimiento, fue abandonado, fue dejado a la suerte y a la buena de Dios, y hoy ya no se sabe qué es, si es chicha o es limonada, o qué está pasando en el tema policíaco. Lo único que sí es fundamental es que tenemos que organizar a nuestras policías, pero darles también principios que desde el punto de vista jurídico podamos tener una permanencia en la estrategia y en los mandos policíacos. Yo creo que es un tema que tenemos que revisar con mucha profundidad, que no cuando llegue un gobernante, un nuevo gobernante, vuelva a querer generar una nueva estructura, una nueva estrategia, cambiar los mandos, todos los mandos, porque entonces es volver a empezar cada 6 años y nunca vamos a poder avanzar de un principio de organizarnos. Esto yo creo que es fundamental, y lo mismo en temas municipales y en temas estatales. Es tan grave la situación del crimen organizado que seguramente muchos de los que estamos en este momento escuchándonos nos damos cuenta que hoy en la inmensa mayoría de los ayuntamientos el crimen organizado les impone a los presidentes, a las presidentas municipales, entre 4 y 5 funcionarios municipales, obras públicas, padrón y licencias, inspección y vigilancia, etcétera, para poder desde ahí seguir controlando, cobrar los pisos. Y aparte le cobran piso al ayuntamiento en una gran cantidad de municipios. Es a tal grado esta situación que se vive en el país que urge una acción con una gran responsabilidad. Por eso es importante, y perdonen que lo comento en este momento, es importante el que tengamos una Cámara de Diputados que sea un equilibrio para poder controlar al Ejecutivo Federal. Muchas gracias, Francisco Ramírez Acuña. Ahora viene una pregunta que la vamos a iniciar con un buen toro para nuestro amigo Jorge Lara, que estuvo en esta área. La relación México-Estados Unidos, la parte correspondiente a los agentes extranjeros de seguridad, de inteligencia, etcétera, que han estado en México y que ha habido una relación estrecha con ellos, y ahora estas disposiciones nuevas que han sacado que los limitan su actuar, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto y qué impacto va a tener tanto en la relación con México y Estados Unidos y con los efectos reales en contra del combate al crimen? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que el crimen organizado, por su propia naturaleza, es transnacional. Es decir,
es un problema que trasciende fronteras, porque justamente estos grupos se organizan en varios países y toman ventaja de estas diferencias en leyes, en políticas, en autoridades. Eso para ellos es una ventaja estratégica. Entonces, se han diseñado tratados internacionales, compromisos, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Mérida contra la Corrupción, los 40 lineamientos del GAFI en contra del lavado de dinero, por ejemplo, que sirven precisamente para atacar un problema de naturaleza transnacional. Eso es lo que hay que decir. Nos equivocamos cuando hacemos algún arranque soberanista, porque esto lo único que hace es darle mayores instrumentos a los grupos criminales para seguir vulnerándonos como país y como región. En estos tratados se refleja la posibilidad de una colaboración mucho más dinámica, mucho más rápida en materia de inteligencia, en materia de seguimiento, en materia de investigación, siempre reservándose la asistencia diplomática o consular cuando se trata de llevar los casos a juicio, a extradición o asistencia jurídica internacional. Esto requiere agilidad, esto requiere incluso secrecía. También en este tema, como en otros que se han señalado, estamos perdiendo mucho de lo que se ha ganado. Y no voy a ser ingenuo, hemos tenido tropezones, siempre los ha habido. Los hubo, por ejemplo, en el caso Camarena, un muy lamentable asunto, y después ha habido otros tropezones, pero son los riesgos de la realización de un combate a un enemigo sumamente poderoso, que es el crimen organizado, que es un monstruo de 1000 cabezas y que cuenta con enormes recursos económicos. Y esto pasa por el combate a las redes financieras, el combate efectivo al lavado de dinero, el combate a las líneas de trasiego. Déjenme comentarles algo. Este estancamiento que tenemos de 2 años en la cima de homicidios dolosos se debe, desde nuestro punto de vista, a el tráfico de armas que sigue, que persiste y que ha crecido en su intensidad, y que este gobierno, por supuesto, ha sido incapaz incluso ahora de tomarle la palabra y de aprovechar que llega un nuevo presidente de los Estados Unidos con ese tema en la agenda, que es el control de armas de asalto, que a México nos ha vulnerado terriblemente. Gobiernos van, gobiernos vienen. Sigue existiendo esta enorme problemática. Cuando se trata de consolidar, cuando se trata de avanzar en esta materia, el presidente López Obrador envía una iniciativa para sofocar, para apretar los canales de trabajo de los agentes de investigación de Estados Unidos y de otras agencias. Y desde luego, pues que eso se va a dejar ver en una astringencia, en una falta de colaboración, porque no nos olvidemos, todo en materia diplomática, en materia internacional, se basa del principio de reciprocidad. Y me parece que esto generó una muy fría recepción al nuevo gobierno de Estados Unidos en esta problemática, que insisto, es una problemática común y que ellos han demostrado también de manera muy explícita su inconformidad y su preocupación. Senadora Murguía. En este caso de los agentes extranjeros, me parece que hubo una reacción desproporcionada del gobierno de México, particularmente a partir de la detención del general Cienfuegos. El gobierno de México se sintió muy agraviado de que hubiera una investigación, dicen, desde hace 1 o 2 años, y que se llevara a cabo la detención en los Estados Unidos del general. Y bueno, vienen muchas reacciones. Una de ellas fue este acuerdo que emite el Ejecutivo para regular la actuación de los agentes extranjeros en nuestro país. Y bueno, se establecía, así estaba registrarlos. Inicialmente decía relaciones exteriores y decía uno, ¿por qué? Con relaciones exteriores. El que no podían reunirse con autoridades estatales o municipales si no estaba
presente elementos de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, el que carecían de inmunidad de cualquier tipo diplomático, cuando parte del actuar de estos agentes es con absoluta reserva. Por motivos de seguridad, pues difícilmente pueden estar anunciando quiénes son, cuáles son sus contactos, con quiénes se reúnen y qué resultados obtienen de cada una de las reuniones. Entramos en un concepto de absurdo en donde por reaccionar con enojo ante la detención del general Cienfuegos, pues vamos a caer en una simulación. Si no tienen inmunidad diplomática, si no hay ningún tipo de protección consular, etcétera, bueno, pues ni te informo, ni te digo quiénes están, ni qué están haciendo, ¿para qué lo hago? Y por otro lado, me llamó también mucho la atención la respuesta del fiscal cuando ya en México determina el no ejercicio de la acción penal en el caso del proceso al general Cienfuegos, que bueno, hubo reacciones de la opinión pública, el Departamento de Justicia en Estados Unidos y la DEA decían que ellos habían mandado el expediente, que era un expediente que tenía pruebas acreditadas y confiables y que aquí se habían desestimado. Y la reacción del fiscal también en un tono de enojo en los medios de comunicación, que es lo que yo conozco, pues bueno, en contra de la DEA, en contra del Departamento de Justicia, diciendo con palabras altisonantes que querían fastidiarlo, pero que no se iban a dejar, y que verdaderamente, pues esto pone en una muy grave situación las funciones de coordinación entre el gobierno de México a través de la Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos. Si utilizamos epítetos, descalificaciones, palabras altisonantes para referirnos a nuestras contrapartes en materia de seguridad, pues sucede que estamos descalificados, por lo menos la Fiscalía como tal, para entrar en este esquema de coordinación, de compartir información, de estar al pendiente de lo que está sucediendo aquí y allá. Y bueno, estamos reaccionando con el estómago como en una defensa de la soberanía nacional, una defensa trasnochada de la soberanía nacional, cuando debemos de entender que si a alguien nos interesa el tema del control, de erradicar la delincuencia organizada, son fundamentalmente a nosotros, porque tenemos un problema muy grave. Muchas gracias. Si Francisco quiere agregar algo, si no, entro en la siguiente pregunta que tiene que ver para cerrar el ciclo de panelistas y luego empezar con preguntas y respuestas. La siguiente. Adelante. Sí, gracias, Paco. Y tú empiezas con la respuesta en esta. La siguiente pregunta tiene que ver con el rol de la sociedad civil, las autoridades y el combate a la delincuencia. Ya tuvimos un ejemplo muy claro en algunas ciudades, pero yo que soy de Ciudad Juárez, ahí empezamos con las famosas mesas de seguridad, en donde sociedad civil y los 3 niveles de gobierno nos juntamos y trabajamos juntos por varios años y abatimos considerablemente en conjunto, mano a mano, los niveles de delincuencia, aunque empezamos peleándonos, pero muy fuerte entre nosotros. Quisiera la perspectiva del gobernador Ramírez Acuña primero. Yo creo que es muy importante el trabajo de la sociedad, obviamente en todos los temas que aquejan a la sociedad, pero el tema de seguridad es fundamental, la colaboración de la sociedad organizada. Yo creo que tenemos ejemplos en muchos estados de la República donde hemos tenido participación ciudadana, empresarial, buscando encontrar respuestas. Así como efectivamente en Baja California se hicieron tareas muy importantes de coordinación con la sociedad, en Jalisco también en su momento se hicieron, incluso se organizó un grupo denominado 22 de abril de empresarios
dado que se había disparado una serie de secuestros al final del gobierno de Alberto Cárdenas, ¿verdad? Y nos secuestraron a 2 o 3 empresarios importantes, no porque los demás no lo sean, pero grandes empresarios de Jalisco, y se organizó un grupo que le dio todo el apoyo al gobierno del estado, tanto con el ingeniero Cárdenas como con nosotros, y desde ahí no solamente estábamos atentos a vigilar los temas de seguridad per se, sino que estaban atentos a estar dándole seguimiento a los juicios en los juzgados correspondientes para evitar que los jueces fueran comprados por las bandas de crimen organizado en ese momento en materia de secuestro, y estaban como si fueran cualquier litigante los empresarios, estando de manera presentes, de manera constante con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y con los jueces de las causas. Yo creo que solamente es un ejemplo de lo que llega a suceder si es que nos organizamos. Y la sociedad no solamente es para que presenten las denuncias correspondientes cuando los delitos se están cometiendo, sino también de poder contribuir para que la autoridad reaccione de manera clara y precisa. Pongo otro ejemplo. En materia de acaparamiento de tierras de manera irregular, o que llegaban los diferentes grupos a adueñarse de tierras con la consabida respuesta de que en tanto cuanto no se terminara un juicio para acreditar la propiedad, pues en ese momento se daban una serie de atracos en materia de terreno, sobre todo en zonas metropolitanas. Optamos junto con la sociedad y el registro público de la propiedad para poder estar revisando la veracidad de las escrituras de manera urgente, no más allá de 72 horas, para poder hacer las acciones correspondientes de manera policíaca y evitar la comisión de delitos. Pongo estos 2 ejemplos solamente de lo importante que es para la sociedad estando trabajando con la autoridad. Y ahora en materia de delincuencia común y delincuencia organizada, es verdaderamente importante. Encontramos una gran cantidad de restos humanos, encontramos a una gran cantidad de secuestrados, etcétera, pero no encontramos delincuentes, pero no encontramos a quién hacer responsables de esa comisión de delitos, porque la sociedad no está participando, aunque sepa quién se levantó a X o Z, no dicen quiénes son por temor a lo que pueda suceder. Muchos ministerios públicos aconsejan a las mismas víctimas no presentes denuncia porque te puede ir muy mal. Nadie está colaborando con la propia autoridad porque ya saben que la autoridad no resuelve, que la autoridad no está atendiendo de manera precisa la comisión de estos delitos. Así que yo sí creo que es fundamental el que la autoridad tiene que organizarse con la sociedad, establecer diferentes mecanismos, crear grupos en la propia policía investigadora para poder ir encontrando de manera oportuna que no sigan cometiendo una serie de ilícitos. En algún momento se han puesto en práctica, nosotros lo hicimos aquí en Jalisco, tanto en el Ayuntamiento de Guadalajara como en el Gobierno del Estado, el que teníamos permanentemente un análisis de todo el mosaico de bandas juveniles que traíamos en la zona metropolitana y en las principales ciudades del Jalisco. Esto nos permitía encontrar desde bandas que eran sumamente violentas, bandas que eran no tan violentas, bandas que incluso se organizaban como bandas, pero se dedicaban a temas culturales, etcétera, etcétera. Y eso nos permitía saber en dónde encontrábamos la comisión de delitos de manera oportuna y cómo podíamos evitarlos. En el estado de Jalisco lo hicimos de manera también similar y lo llevamos a los 124 municipios, lo que nos permitió tener un estado más o menos tranquilo. Pero encontrábamos con respuestas de la sociedad nos ayudaba, la sociedad contribuía para que pudiéramos encontrar y dónde se reunían las diferentes bandas.
Yo creo que aquí el abandono que se ha tenido en los últimos tiempos de la policía frente a la sociedad, hoy nos está cobrando en que más que vernos protegidos por la autoridad policial, estamos siendo agredidos de manera constante y permanente por las propias policías y tenemos que revertir esto. Gracias, Francisco. Senadora Murguía. Sí, Carlos, en este tema de la participación ciudadana, bien comenta el exgobernador Ramírez Acuña, creo que es una gran asignatura pendiente. Ha habido un esfuerzo a través de muchos años para fortalecer la participación de la ciudadanía en consejos consultivos por todas las materias, desde luego en materia de seguridad, pero los estados, los municipios hacían un esfuerzo enorme por generar consejos de participación que oyeran qué pensaban los campesinos en el manejo del agua, en seguridad pública, en educación, en salud, etcétera. Sin embargo, ahora la tendencia es a aniquilar, a cooptar la participación ciudadana. Vamos, hay resistencias hasta por hacer parlamentos abiertos en iniciativas que estemos discutiendo en el propio Congreso. ¿Por qué? Porque se les descalifica. Son un grupo de especialistas, organizaciones de intelectuales que han estado coludidos con los anteriores regímenes y que esto pues trae como consecuencia que todo lo que puedan decir no aporta para entender el sentido de esta visión profunda y trascendental de este gobierno. Y bueno, pues todas estas también organizaciones de la sociedad civil que se expresan, que hablan, que forman parte de consejos, son motivo frecuente de descalificaciones, bien sea solamente de manera expresa o a través pues de desacreditarlos, hablando de desvío de recursos, tráfico de influencias. Y lo cierto es que en todo esto, pues nuevamente el gobierno federal, en su visión autoritaria, centralista, aniquila también la participación ciudadana, que puede ser un contrapeso muy importante al ejercicio del poder público. Y entonces, a base de amedrentamientos, de descalificaciones, pues simple y sencillamente desalienta el que la ciudadanía asuma esta corresponsabilidad que nos corresponde, desde luego en materia de seguridad pública, pero también en todos los demás temas. Muchas gracias, Jorge. Y con esto terminamos para luego abrir a preguntas y respuestas. Sí, gracias. Bueno, pues en este tema, como lo hemos visto, igual que en otros, todo se ha derruido y todo está por reconstruirse. Vimos el ejemplo que tú conoces muy bien, Carlos, de la Mesa Ciudadana de Ciudad Juárez, que fue puntal en el rescate de una ciudad que estaba pues ya prácticamente en una situación de estado fallido, ¿verdad? Y gracias al impulso generoso y valiente, hay que decirlo, de los empresarios y de la sociedad civil, fue que se pudo rescatar el ejemplo igualmente en otro momento Tijuana, y eso solamente da cuenta con el potencial de la sociedad civil, que se ha dividido, que en este gobierno no solamente no se ha fomentado, como es la obligación del gobierno federal por la ley de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, sino que se ha desalentado, se ha desmotivado, se ha perseguido, como dice la senadora, a quienes tienen la osadía de ejercer su derecho a la libre asociación y a levantar la voz en distintos temas. Aquí hay todo por hacerse. Yo digo, el límite puede ser cualquiera. Pongo por el ejemplo, aprovechando lo que comentó el gobernador Ramírez Acuña a propósito de la presencia activa de la sociedad en los juicios. Eso me parece una idea extraordinaria. Fíjense cómo, por ejemplo, y eso es una comparación que obviamente pues, me hago cargo de las realidades disímbolas, pero en los Estados Unidos, ¿quién se hace cargo de dar la justicia? La justicia no la hacen las autoridades. La justicia, a través del jurado popular, la da la sociedad.
Eso le da una enorme legitimidad, el que diario estén en las salas de jurados cientos de miles de ciudadanos de a pie, legitimando las decisiones, vigilando el trabajo de fiscales, el trabajo de policías y de jueces. Eso pone a la ciudadanía en la base de la pirámide de la justicia. Aquí desafortunadamente tenemos un esquema más bien de ponerlos en la cúspide de la pirámide con consejos de participación ciudadana que tienen sus ventajas, pero que yo también veo insuficiencias. Creo que es importante que hagamos una labor aprovechando, por ejemplo, que ya hablamos de materia de justicia, que existen los juicios orales, que se está haciendo un enorme esfuerzo por empujar esta modalidad de enjuiciamiento, pues que vayan los estudiantes de derecho, que vayan las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil a verificar, a vigilar a sus autoridades. Eso por cuanto al tramo de la justicia, pero en cuanto al tramo de la prevención, vaya que hay muchas cosas que hacer. Ahora en campaña seguramente todos los candidatos que recorrerán las calles y las colonias, como lo fuimos en un momento nosotros, todos los vecinos saben en dónde está la narcotiendita, en dónde está la banda, en dónde está el grupo criminal que está azotando al barrio, la colonia o el pueblo. Bueno, pues todo eso se llama inteligencia social. El problema es que no hay quien capitalice, no hay quien encauce, no hay quien analice y no hay quien utilice para el beneficio común toda esa efervescencia, toda esa energía que tiene la gente y que muchas veces las vemos expresadas, por ejemplo, en redes sociales. Otra vez es la falta de confianza de la autoridad, que al contrario es la que tiene que poner la pauta. Yo hago votos porque una vez que se recupere el equilibrio en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, pues una mayoría legislativa pueda reimpulsar todos estos proyectos y darle a la sociedad civil el lugar que merece y que debe ocupar en esta materia. Pues muchas gracias a nuestros panelistas. Lamento muchísimo que no fue posible poder conectar al senador Rufo por más intentos que le hicimos. Finalmente, pues ya no se pudo y es una lástima, pero lo vamos a seguir insistiendo para otro panel para invitar al senador que tiene una experiencia extraordinaria. Empezamos con nuestras preguntas abiertas a los que nos encontramos en la sala de panelistas con Nadab Pérez Franco. Por favor, tu pregunta. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo no sé esta pregunta a quién se la vayas a hacer, si va a ser a Lupita, a Paco o a Jorge, queridos amigos los tres. La verdad es que yo he escuchado con mucha atención todo lo que han dicho. Siento que es un mensaje que es como de políticos para políticos. Y lo que dijeron al principio, Lupita y Jorge, del tema de la militarización, entonces, a ver, a mí me gustaría, ¿qué se le puede decir al ciudadano o qué puede esperar un ciudadano que está postrado, por un lado, ante un crimen que no ha bajado, ante índices que son muy, muy delicados, ante, olvídense del narcotráfico y todo aquello, sino el problema de la violencia, de los robos que se meten en las casas, que te asaltan en los autobuses, o sea, esas cosas, que es lo que los ciudadanos realmente están sintiendo y que eso se viene agravando ahora con la militarización que ustedes dicen. Entonces ahora tenemos una doble amenaza, por un lado el crimen y por otro lado la policía, a la que siempre había que tenerle miedo, pero creo que ahora más. Entonces, yo creo que lo que acaban de decir de participación ciudadana puede ser algo, pero a ver, un mensaje, a ver, un ciudadano, ¿qué puede esperar y cómo puede actuar políticamente ahora en el 2021 con estas elecciones que vienen ante una situación muy grave, ¿no? Yo, por ejemplo, a Jorge hace algún tiempo hablaba de temas no solamente de lo que haga la policía y la investigación, sino de otros temas más amplios, de hablar de seguridad situacional, de buscar entornos seguros, de otro tipo de cosas que van pues mucho más allá de lo que es una política de seguridad pública. Pero a mí me gustaría pedirles un esfuerzo a quien le toque la pregunta, Carlos, que nos hablen del ciudadano, qué puede esperar de esto, ¿no? Porque yo lo que veo es que pues vamos a ser víctimas todos, ¿no? O sea, tarde o temprano algo nos va a pasar y no va a haber a dónde acudir. Esa es la pregunta. Paco, el toro va para ti, pero derechito, con tu experiencia de gobernador. Así es, Aminadab, no te preocupes, así sabe aventar los toros, Aminadab, así que muy bien, con mucho gusto, ¿eh? Por eso, como buen
como buen tapatío, así es. No, yo creo que al ciudadano tenemos que decirle con absoluta verdad que la autoridad, y en este momento, porque además tenemos que recordar que somos oposición en este momento, y tenemos que hablar con absoluta franqueza, decir que la seguridad está siendo abandonada por el Ejecutivo Federal. No podemos, evidentemente, aquí tenemos que hacer planteamientos de tal manera que podamos tener otra conceptualización y ampliar todo el problema en su justa dimensión. Pero al ciudadano tenemos que decirle que la violencia que estamos viviendo en las calles es porque no les está dando recursos suficientes el gobierno federal a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales. Tenemos que decirle que la militarización ha sido por capricho del presidente de la República y que la Guardia Nacional no está resolviendo ningún tema. Anteriormente, casi todos los días se hablaba que las tareas que hacía el ejército en todo el país, pero siempre había, se requisitaban una cantidad importante de droga. Hoy pasan días sin que la Guardia Nacional esté recogiendo cantidades importantes o interesantes de droga en los diferentes lugares del país. Tenemos que hablarle con absoluta franqueza a la ciudadanía, diciéndole también que los gobiernos de los estados no están haciendo su tarea y que por eso traemos una serie de cárteles que están funcionando en diferentes municipios y áreas del país y que no podemos seguir con la política de abrazos y no balazos, porque de esa manera no lo vamos a resolver. Tenemos que ponerle nombre y apellido al tema de inseguridad en estos momentos. Yo creo que hoy es cuando tenemos que ser verdaderamente claros y precisos en materia de seguridad. Y un tema que es importante y que Jorge lo mencionaba, el tema de que hemos despreciado la inteligencia y hemos despreciado la investigación en estos últimos años en el gobierno de México y en los gobiernos estatales. Un tema que es controvertido, pero que tenemos que revisar hasta qué punto tenemos que darle oportunidad a las policías municipales que realicen algún tipo de investigación, alguno, no todos, para efecto de poder encontrar. Ellos son los de la cercanía, ellos son los que saben en dónde están las tienditas junto con el ciudadano, en dónde tienen a las personas secuestradas en cada una de las colonias, en dónde están generándose trata de personas, en dónde hay problemas. Es la policía municipal la que conoce y sabe en los vaivenes que se dan en su territorio. Así que yo sí creo que tenemos que ser muy claros y precisos con la ciudadanía, de poniéndole nombre y apellido de quién es hoy responsable de lo que hoy pasa en el país. Carlos. Walter Ortuño y luego Esther Quintana. Gracias. Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, mis respetos, Lupita, Paco, Jorge, son expertos en el tema. Y este tema de la seguridad, como otros muchos, tiene varias pistas. Una es de los que conocen y tienen una propuesta. Me queda claro que ustedes forman parte de este equipo. Pero hay otro de los traductores, los que pueden comunicar al ciudadano común de un lenguaje sencillo, didáctico. ¿Cómo te afecta a ti que estos no estén atendiendo el tema de acuerdo a esta propuesta que se está formulando? ¿A ti qué daño te va a pasar? Porque, insisto, ayer estuve en la de Héctor Ramírez Barba, de salud, y de cualquier tema que hablemos, si me preguntan de educación, les puedo contar una telenovela. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es muy sencilla. En el tema de seguridad, ¿cuál es la manera didáctica, sencilla, de traducirle al ciudadano la información para que tome decisiones? Decirle, a ti te está afectando este diseño por esto y esto y esto. Oye, con lo que se está gastando en esto se pudiera haber hecho esto otro. O sea, ¿cuál es el mecanismo o los mecanismos para comunicar esto de manera eficaz y que la gente tome conciencia y no se quede en una discusión entre conocedores o expertos del tema? Mi reconocimiento y mi cariño para todos. Lupita, por favor. Sí, Tere, fíjate que yo creo que este es gran parte del problema. ¿Cómo transmitimos de manera sencilla a la gente los grandes riesgos en materia de seguridad en este caso? Y fíjate que para eso
creo que el presidente es muy hábil, utiliza palabras muy sencillas y las repite reiteradamente en un marco conceptual. Si no le entendieron la primera vez, en la 40 vez que lo escuchas ya te lo sabes de memoria. Y bueno, nosotros en este ánimo de querer transmitir a las personas qué podemos hacer, tenemos que generar esta condición de empatía. Efectivamente, las policías estatales y municipales, en muchos de los casos, y digo en muchos porque no todos, no son confiables, incurren en actos de corrupción, las personas, las familias no se sienten seguros de actuar con ellos. Hay que reconocerlo. Tenemos que asumir el compromiso de depurar, de capacitar, de que hacerlas eficaces. Por otro lado, el tema de la municipalización. Me parece que el presidente hace un uso y un abuso del ejército que tiene un alto nivel de reconocimiento. Y sí, efectivamente, la ciudadanía se siente más segura cuando ve ejército que cuando ve policías. Pero ¿hasta cuándo? ¿Qué tanto esta participación, y esto pues no es para la gente, no se lo podemos decir, pero qué tanto tiende a pervertir a las corporaciones como la Guardia Nacional, asignándoles contratos, obras, funciones que incluso ni siquiera tienen que ver con la seguridad, sino que corresponden a la vida civil? Lo que necesitamos pedirle a las personas es que participen, que denuncien, que se comprometan, que de alguna manera estén involucrados en todos los niveles de su vida, desde la participación escolar, en las colonias, en los padres de familia, en los consejos, y asumir el compromiso, cada gobierno, de que vamos a atender esto, pero partiendo de este diagnóstico honesto de que pues las cosas están como están, ¿no? Pero además con resultados, porque de nada serviría tirarnos el rollo como se lo han avientado muchas veces y que termine el gobierno municipal o llegue el gobierno estatal y estamos exactamente igual. No, se necesitarían acciones claras, contundentes, de que hay verdaderamente el propósito de hacer algo por la seguridad de este país que nos tiene tan mal a todos. Gracias, senadora. Esther Quintana, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos. Lamento haber entrado ya tarde por problemas técnicos del Zoom. A ver, todos sabemos desafortunadamente que la cultura, ya han estado ustedes hablando y reiterándolo esto, en nuestro país no da mucho para el respeto por la ley. Uno de los deportes favoritos es brincarse la ley y que no te pase nada. Obviamente esto ha sido muy dañino para los niveles de confianza que el ciudadano pueda tener en la autoridad. Pero me parece que estos tiempos son tremendos. Te roban, te asaltan, te asesinan y no pasa nada. Porque no está pasando nada, desafortunadamente. Y a lo mejor lo que voy a decir es una locura, pero voy a decirla. O sea, ¿no creen ustedes, como expertos en el tema, que pudiéramos llegar en este país a lo que en un momento determinado sucedió en otras latitudes del mundo, con aquellos famosos escuadrones de la muerte, en el que la gente de la sociedad civil asumió ya la defensa así por encima de la ley, por encima de la propia autoridad para hacerse justicia por sí misma? ¿No podría ocurrirnos esto en esta debacle que estamos viviendo en este momento? Muchas gracias. Jorge Lara. Gracias, pues también este torito también es de buen tonelaje, hasta fino, como dicen. Esther, pues tú siempre pones el dedo en la llaga. Creo que el tema de las autodefensas es una respuesta, podría explorarse una respuesta a tu inquietud, como en algunos lugares, como en Michoacán y en otros lados, se aprovecha hartazgo de la sociedad para provocar una respuesta armada o articulada de la sociedad civil. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, y eso no hace otra cosa que enfatizar la responsabilidad de las autoridades formales
y de los partidos políticos. Creo que tu pregunta se puede engarzar muy bien con las dos preguntas anteriores, con la pregunta de Aminadab y con la pregunta de Tere, a propósito de cómo ciudadanizar la preocupación, el mensaje, los indicadores. Bueno, hoy tenemos instrumentos que hace 10 años ni soñábamos. Por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, el Twitter, por ejemplo, y sé que me refiero quizás a un estrato social, económico y cultural más o menos homogéneo, pero todos tenemos cuentas de WhatsApp de los vecinos, de la colonia, de los grupos, de la escuela, de los padres de familia, etcétera, etcétera. Y eso no lo teníamos hasta hace poco tiempo y me parece que hay que utilizar esa espontaneidad en la comunicación. Aquí seguramente les pasa a muchos de ustedes. Tarda más en ocurrir un asalto a 3, 4 cuadras que en que todos lo sepamos en el WhatsApp del grupo, ¿no? De la colonia, del barrio, de la calle. Y me parece que eso seguramente va a ser una de las notas características de la campaña electoral y yo creo que va a ser una responsabilidad de los partidos y de los candidatos ser muy receptivos, ser muy imaginativos, Tere, para traducir este mensaje y llevarlo de ida y de vuelta. Por ejemplo, hoy como nunca tenemos a la mano estadística de incidencia criminal, hoy como nunca tenemos a la mano atlas delictivos, hoy como nunca tenemos a la mano las encuestas de victimización, de percepción de inseguridad del INEGI al alcance de la mano. Antes todo esto era un material de expertos y ahora ya está a la mano de los candidatos, de los equipos de trabajo y me parece que todo esto sí pasa por una lucha irrenunciable por la reinstauración de los controles democráticos que en este país o ya están perdidos o están a punto de perderse. Y me refiero precisamente a esas cadenas y a esas correas de transmisión entre el ciudadano, la democracia representativa y la democracia participativa. Tenemos una gran tradición, tenemos una filosofía en ese sentido, no tenemos más que ponerla en acción. Gracias, Jorge. La última pregunta, con esta nos despedimos. Raúl Monter. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos acá desde Monterrey. Es evidente que el entorno socioeconómico de nuestro país es muy amplio y quien sufre de mayores problemas de violencia, pues son las clases medias, bajas para abajo. Evidentemente también ninguna se salva, pero por volumen de población, pues se concentra mucho en ese tipo de población. Y bien decía Tere, ahí pues, o Esther creo que fue, tratamos siempre de brincarnos la ley y no importa el estrato social. Ricos y pobres tratan de hacer exactamente lo mismo. A lo que voy es a lo siguiente, y me sorprende que no hayan tocado ustedes el tema preventivo, o si lo mencionaron, a lo mejor no lo escuché o me perdí en el tema. Yo creo que el tema preventivo es algo fundamental, sobre todo en las clases medias bajas, y también en las altas, por supuesto, ¿verdad? Ese es un punto. Yo quisiera escuchar su opinión. Y el segundo es el siguiente. En lo personal, y lo hemos comentado inclusive aquí en el Consejo de los Plumíferos Azules, la militarización, algunos compartimos la idea, otros no, pero en general yo tengo la percepción de que es una estrategia de López Obrador con el objeto de controlar y centralizar más el poder político a través de los militares en áreas estratégicas, ¿verdad? Las aduanas, los puertos marítimos, ahora resulta que también siembran plantas y construyen aeropuertos y calles y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Entonces, a través de los militares fluye una gran cantidad de dinero. No estoy dudando en este momento de la lealtad de los militares a la nación, pero perdónenme, cualquier persona es débil y máximo cuando le llegan al bolsillo
pues pueden cantearse para un lado. Entonces, a mí sí me preocupa la militarización del país, no solamente en el ámbito del combate a la violencia, sino en otras actividades. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Voy a combinar estas dos preguntas en este escenario. Tenemos 4 minutitos para terminar. 1 minuto o menos para contestar cada uno de ustedes la de prevención. Y empezamos por Ramírez Acuña. Sí, muchas gracias. Tienes toda la razón, Raúl. El tema de preventivo, eso va por delante en todos y en cada una de las acciones. El tema de prevenir siempre será mejor, hasta en tema de salud. Más vale tomarte un Alka-Seltzer antes de que te duela el estómago. Así que lo importante sí es hacer tareas preventivas. Y es efectivamente la violencia en la clase media baja es donde más se sufre. Pero para esto tenemos que para poder tener una tarea preventiva importante, requerimos realizar casi todas las acciones que comentamos en su momento la senadora y Jorge y tu servidor, para poder tener una buena policía integrada de tal manera que nos ayude a ser preventivos en cada uno. Pero también hay otro elemento que no podemos olvidarnos. Tenemos que atender de otras maneras y otras formas a la sociedad. Hoy traemos una sociedad con graves problemas de integración, con graves problemas de valores, con graves problemas de visión de futuro, y eso evidentemente también nos genera algún tipo de violencia que tenemos que erradicarla previniendo una buena estructura social. Lupita, por favor, prevención. Muy rápidamente, desde luego es fundamental el tema de la prevención. Y esto se refiere fundamentalmente a las policías municipales, a las policías estatales. Y hemos venido comentando que nos dolemos muchísimo que se han venido quitando recursos a los gobiernos de los estados, de los municipios, para labores de prevención, de capacitación, de equipamiento, estímulos al desempeño. Y esto es muy grave porque también lo han dicho aquí ustedes, son estas policías, en particular las municipales, las que tienen conocimiento de cerca de lo que está pasando en el barrio, en la colonia. Y bueno, también tienen que informar a las policías estatales y que desde ahí se tomen acciones de respuesta eficaz e inmediata. Jorge, menos de 1 minuto. Bueno, es un tema complejo que da para toda una mesa, pero solamente, ya que se adujeron algunas líneas, tratar de complementar lo que sigue. Hay una prevención policíaca, en donde las policías municipales tienen un papel fundamental y la estatal, pero también hay una prevención no policíaca. Hay una prevención que le toca al secretario de Obras, hay una prevención que le toca al secretario de Cultura, hay una prevención que le toca al secretario de Educación y Deporte. Es decir, un trabajo transversal, ¿verdad?, de todas las áreas del ayuntamiento, de todas las áreas del gobierno del estado y federal, precisamente para hacer intervenciones preventivas que caminen de la mano ciertamente con la policíaca, que es de otra naturaleza y de otro alcance. Pero yo creo que ahí hay una gran cantidad de cosas, muchos ejemplos de éxito, muy buenas prácticas que han tenido éxito, que tenemos que retomar enseguida y en lo inmediato. Gracias, Jorge. Para cerrar con broche de oro, le voy a pedir a la senadora Murguía que nos dé su perspectiva de la última parte de la pregunta de Raúl Monter, ejército y control político. Bueno, coincido totalmente. El uso y el abuso que se ha hecho del ejército y de cuerpos armados como la Guardia Nacional para lograr este control político es evidente. ¿Y por qué? Están aprovechando un alto nivel de aceptación popular por parte del ejército. Es un hecho, la confiabilidad que la población tiene para con ellos. Pero hay otros elementos. La sola presencia del ejército es disuasiva. Yo quiero ver qué pasa cuando en una determinada acción, en una obra, en una manifestación aparece el ejército y difícilmente el ciudadano se confronta con él. Es una figura
que impone el respeto y garantiza asegurar los objetivos que se buscan en las acciones que lleven a cabo. Y otro asunto es la transparencia. Todas las tareas que se encomiendan al ejército, llámenle compra de pipas, construcción de aeropuertos, carreteras, refinerías, donde interviene el ejército, por la sola intervención del ejército, es un asunto de seguridad nacional, y si queremos saber a quién se asignó, cuánto costó, cómo va la ejecución de la obra, es materia reservada. Y a un gobierno totalitario, a un gobierno autoritario, está reñido con la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias, senadora Murguía. El gobernador Francisco Ramírez Acuña, mi colega y amigo y miembro de Plumas Azules, Jorge Lara, por esta magnífica participación. Le mandamos 1000 disculpas al senador Rufo por esta falla técnica tan grave que tuvimos en este Zoom. Vamos a ver qué se puede hacer, qué fue lo que falló. Y les damos gracias a todos los participantes en esta cuarto ciclo de foros. Y seguimos con el siguiente la semana que entra a las 6 de la tarde, el próximo miércoles, que les anunciaremos efectivamente previamente. Y les vamos a compartir la grabación de este Zoom para que ustedes también la compartan y le demos vuelo todos. Muchas gracias, buenas noches a todos, muy amables.